29 de la mañana vamos a dar la bienvenida al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, a Guillermo Abad. Señor secretario Abad, buenos días desde la sede central de Televicentro de la ciudad de Quito. Le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Vamos a hablar de la movilidad, algo que la ciudadanía está muy pero muy pendiente en vista de que el COE Nacional ha aceptado la solicitud justamente de la municipalidad de cambiar el color a amarillo y en este caso evidentemente se lo hará desde este 3 de junio, salvo alguna otra disposición. Secretario Abad, buenos días. Estamos en un plan que se llama Reingreso a la Movilidad. ¿Nos puede explicar un poquito de esto? Adelante. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Hay que empezar diciendo algunas premisas que son importantes que la ciudadanía sepa en relación al transporte público, que son premisas que nacen de evidencias científicas y de datos como de la Organización Mundial de la Salud, para poder entender la magnitud de cuán importante es tener el control sobre el transporte público en relación al COVID-19. Primero, se ha determinado que el segundo lugar de mayor riesgo para el contagio es el servicio de transporte público, el sistema de transporte público después de los hospitales. Pero aquí hay que tomar en consideración que a un hospital no va ni el 2% de la población versus que el transporte público va el 70% de la población. Consecuentemente, esto nos lleva a una segunda premisa, que es que el 62.8% de todos los contagios en el mundo de COVID-19 nacen o tuvieron su origen en el sistema de transporte público. Y finalmente, el otro dato que tenemos de la ciudad de Hunan en China es que basta que un pasajero esté contagiado para que pueda transmitir el virus al 20% de los ocupantes de ese bus. Entonces, estas premisas, estas evidencias científicas nos dan a notar cuán peligroso puede ser el sistema de transporte público si no se toman las debidas precauciones, no solo por la autoridad, sino también por el usuario del transporte público, porque esto es una responsabilidad compartida. Entonces, en ese sentido, y tomando estas precauciones y estas evidencias científicas y estos argumentos, es que hemos pensado en un plan de reingreso. Y para esto, lo más importante era determinar cuál va a ser esa demanda, es decir, cuántas personas van a salir en semáforo amarillo en la ciudad de Quito. Y determinada esa demanda, que hemos calculado que podría ser alrededor de 500.000 de personas, más el viaje de ida y de vuelta que hace cada una de ellas, tendríamos una demanda de 1.000.000 de viajes en el semáforo amarillo. Para cubrir ese 1.000.000 de viajes necesitamos, considerando el 30% de aforo, que es la distancia, que nos ayuda a tener una distancia de seguridad de 1,5 metros a 2, estaríamos hablando que necesitamos alrededor de 1.200 buses convencionales y toda la flota del transporte público metropolitano. Estos 1.200 buses que estamos hablando, secretario Abad, van a cumplir todos los protocolos de bioseguridad, las frecuencias, las paradas. ¿Cómo se está preparando todo esto? A ver, tomemos y seamos reales en algo. Nuestra población no es que sea una población muy disciplinada. Sí, ese es un punto de riesgo importantísimo que usted acaba de mencionar, Roberto. Y no supimos entender el aislamiento como sociedad, mucho menos entender el distanciamiento. Por eso es que me permití dar estas primeras evidencias científicas para que entendamos la magnitud del problema. Es decir, el sistema de transporte público es muy susceptible para la transmisión del virus. Consecuentemente, debemos tener las precauciones, no solo como autoridad, que obviamente las vamos a implementar a través de ciertos protocolos que ya los voy a mencionar, pero es parte del usuario. Es decir, el usuario cuando esté en un bus debe mantener la distancia porque es probable de que exista un contagio, y reitero, basta que una persona esté contagiada para que pueda contagiar al 20% de las personas que vayan en ese bus. Entonces, en ese sentido, nosotros ya tenemos una experiencia, una buena experiencia en una dimensión pequeña, pero que podemos escalar a un nivel más alto. Son los 40 buses que hemos prestado al servicio gratuito en las rutas emergentes para los trabajadores de la salud principalmente. Ahí en estos 40 buses hemos cumplido con todos los protocolos, el conductor está debidamente aislado, la unidad tiene una descontaminación diaria, y los usuarios de
estos servicios de transporte gratuito de rutas emergentes ingresan con mascarilla, con los protocolos, hacen filas, se sientan a 1,5 metros de distancia mínimo, y hemos transportado ya cerca de 200.000 personas y no hemos tenido ningún reporte de que haya existido una persona contagiada en este sistema. Y vale la pena indicar que son personas que están en la primera línea, que son Sí, claro. personas que están en los hospitales. Entonces, si se manejan los protocolos y se tiene ese cuidado y ese respeto a las disposiciones, podríamos garantizar de que el servicio de transporte público estaría presto y en óptimas condiciones para poder dar este servicio sin generar ningún tipo de puntos de contagio. Pero reitero, es de parte y parte. ¿Se les va a tomar la temperatura a los usuarios, señor secretario? Sí, en el caso del transporte municipal, en las estaciones va a haber personas que están tomando la temperatura, y en el caso del transporte convencional tendremos brigadas que en ciertos puntos haremos el control. No podemos hacer en todas las estaciones porque físicamente no nos es posible, pero creo que con controles aleatorios podemos ir determinando si es que efectivamente puede existir alguna persona que pueda estar contagiada. Pero Por creo buses, señor secretario, por buses, ¿cuántos pasajeros vamos a tener? Y por troles, que también me imagino van a salir. Bueno, aquí usted recordará que primero se habló por parte del COE Nacional una disposición de un aforo máximo del 30%, es decir, un bus convencional máximo deberían ir 27 personas, puesto que la norma INEN establece 90 personas de capacidad en un bus tipo. Y en el caso del troll irían 54 personas debidamente distribuidas. Pero ahora se ha dispuesto que pueden ir hasta el 50% de aforo. Nosotros vamos a empezar con el 30%, ¿no? Y viendo si es que la demanda va aumentando, pues podríamos ir paulatinamente subiendo ese aforo hasta llegar a un máximo del 50%. Pero vamos a empezar con 1.200 buses aproximadamente y esperamos cubrir en esos 1.200 buses esta demanda que lo digo con toda honestidad y sinceridad, es una demanda incierta porque depende mucho del comportamiento de la gente. Reitero, no supimos entender el aislamiento, mucho menos del distanciamiento. Entonces, está previsto que para amarillo deben salir ciertos sectores, pero no sabemos si efectivamente van a salir esos sectores. Hemos calculado que hay 200.000 trabajadores formales que van a salir, que hay 100.000 personas que están en el sector del comercio informal que también van a salir, y que en este caso utilizarán el 100% del transporte público, más aún que va a ser gratuito. Y tenemos alrededor de 100.000 personas más que probablemente estén saliendo por hacer sus actividades. Entonces, estaríamos bordeando alrededor de los 475.000, medio millón de personas. Entonces, ese es el cálculo que hemos hecho: 200.000 formales, 200.000 formales y 100.000 personas probablemente que salgan a hacer algún tipo de actividad. Seamos agoreros del mal, señor secretario, porque toca hacerlo también. La práctica nos dice que los choferes de los buses no son muy disciplinados. Bueno, ¿qué va a suceder si los choferes de los buses no cumplen con lo que ustedes han solicitado, que es este aforo del 30%, y los buses comienzan a llenarse como habitualmente sucede? ¿Qué sanciones va a haber? Ahí hay que entender las razones del por qué los conductores en otras ocasiones, como cuando se inició la pandemia, usted recordará, dispusimos de solo sentados y subía más gente de la que se había dispuesto. Y ahí hay una razón lógica: es que el conductor gana por pasajero transportado, es decir, mientras más pasajeros lleve, más dinero va a recaudar. Por esta razón es que el municipio de Quito, en el caso del señor alcalde, mejor dicho, haciendo un gran esfuerzo, ha planteado la compensación por este servicio, justamente para evitar dos cosas. Una, que existe esta indisciplina en el conductor, al ganar por pasajero tratado, pelee por ese pasajero y trate de subirlo a como de lugar. En este sentido, si ya recibe una compensación, ya no es necesario ni se va a sentir motivado a meter más gente o a romper el aforo determinado, porque no tiene razón de hacerlo. Esto ha sucedido en otros cantones en donde los conductores, al ganar por destajo, al ganar por pasajero transportado,
incumplen la normativa y los dejan subir. Acá mitigaríamos esa posibilidad porque ya está pagado, subvencionado, como lo quieran llamar. Además, también esta compensación nos va a evitar la circulación del dinero en efectivo, que también es otro portador del virus. Y también nos ayuda a que se respeten las paradas, porque justamente al ya no existir la necesidad de competir por un pasajero, las famosas carreras que existían en los buses por la pelea de los pasajeros, al ya no existir esa necesidad, entonces también es muy probable que tengamos un sistema de transporte mucho más ordenado. Bueno, digamos que estamos en un plan piloto para ver si todas las cosas van saliendo como en el papel se puso. Esto lo que usted me contesta cae a dos preguntas, secretario. ¿De dónde sale el subsidio para el transporte público? Hemos reestructurado en el sector de la movilidad algunas actividades que ya no se podrían realizar y que se van a destinar a esta compensación, porque estamos jugando con la vida de las personas, no Sí, de podemos acuerdo. arriesgar con los antecedentes que acabamos de mencionar, a que el transporte público es el segundo sitio de mayor riesgo de contagio. El 62.8% de los contagios en el mundo nacieron de un sistema de transporte público y que basta que un pasajero esté contagiado para que pueda transmitir el virus al 20% de los usuarios. Creo que son razones suficientes como para poder generar una mejor inversión de estos recursos para generar una prioridad, en este caso, que es el salvaguardar la vida de los usuarios del transporte público. Y es un esfuerzo que en principio lo está haciendo, y si utilizamos este 40% de la flota y se respeta el aforo, podremos llegar a tener con estos 21 millones, podríamos subsidiar hasta 3 meses. Si vemos que hay mayor número de personas que empiezan a salir, tendremos que ir aumentando la flota de manera progresiva, pero tratando en lo posible de que no existan aglomeraciones. Y también el transporte público es fundamental de que salga para poder ir reactivando la economía de la ciudad. Sin duda, no le discuto absolutamente nada. Todo lo que me ha dicho está bien, pero ¿de dónde sale el subsidio? ¿Qué están recortando para dar a los señores choferes? Bueno, estamos recortando algunas actividades que ¿Cómo no se cuáles? podrían. Mira, hay unas que tenemos un fondo que es importante, que se ha venido recolectando de lo que respecta a la revisión técnica vehicular, que es un fondo que proviene Ok. del propio sector de la movilidad. Ese fondo lo vamos a utilizar en gran parte, prácticamente ahí está casi el 100% de lo que se va a tener en el subsidio. Y en otras actividades que se han tenido, menores, que se han tenido en las diferentes áreas de movilidad, que se están tomando hasta completar los 21 millones. Pero prácticamente el 18 millones prácticamente tendríamos de este fondo de la revisión técnica vehicular. Hablando de eso mismo, y es válido, señor secretario, hay un pedido que no se haga este año esta revisión, que se haga el próximo. ¿Lo han considerado? Bueno, hay ciertos temas que dependen no solo de la municipalidad, sino del COE nacional. Y este tipo de solicitudes que se realizan las trasladamos al COE nacional para que nos den una respuesta, más aún cuando los sistemas de matriculación son a nivel nacional, porque la revisión técnica vehicular está vinculada con la matriculación. Hacemos la consulta respectiva, nos atienden y nos indican en qué semáforo se puede activar o no. Entonces, hay solicitudes de parte y parte. Los que prestan el servicio de revisión técnica vehicular están solicitando que se reabra. Los que son dueños de vehículos están solicitando que no se la haga. Es decir, todos esos bemoles hay que ponerlos en la balanza, y el COE nos dirá exactamente qué es lo que hay que hacer. Nosotros ya hemos trasladado esta inquietud también para tener una respuesta y trabajar de manera coordinada con el gobierno central, que esa es la mejor manera de poder salir adelante cuando existe una coordinación adecuada entre el gobierno nacional con el gobierno local. Señor secretario, antes que se me vaya el tema de los subsidios, los taxistas bajaron de unos 50 a $1, reducir solidariamente por la crisis del país. ¿Les están subsidiando también? No, en este caso es un aporte del sector gremial, y tiene una lógica, que vale la pena también comentarla porque es parte del plan de reingreso.
acompañando a esta flota que va a cubrir la posible demanda, y para bajar esa demanda incierta en el transporte público y bajar las aglomeraciones en las paradas, se ha trabajado en otros sectores también. Primero, que es uno de los más importantes de todo, que es la segmentación de las actividades productivas, así como la segmentación de los horarios, es decir, que no todos entren a trabajar a la misma hora ni que todos salgan de su trabajo a la misma hora. Eso nos permite reducir en las horas pico el número de personas que van a su trabajo. Entonces, eso es una acción. La siguiente acción, y que conseguimos también, y lo tomó en consideración el COE Nacional, es que el transporte institucional o escolar, que también se lo conoce, sirva para transportar a los trabajadores de los sectores productivos. En eso el sector de la producción nos ha ayudado en mucho para que los empresarios contraten a sus empleados, pero contraten transporte público y comercial e institucional, y que lo lleven ahí a sus empleados. Con esto garantizamos la cadena de custodia sanitaria del empleado. Es un servicio prácticamente de puerta a puerta. Y a esto también hemos solicitado que los taxis tengan una restricción de par e impar para que también puedan cubrir esta demanda, y la mejor manera de motivar a que las personas utilicen este servicio es bajando la tarifa mínima la carrera mínima a $1. Esto quiere decir que las personas que tengan desplazamientos de 2,5 kilómetros, quizás hasta 3, puedan pagar hasta $1. Entonces, ¿cuál es el beneficio del sector de los taxis? Alguien se preguntará por qué tan comedido. Sin duda, claro. Y la respuesta es muy simple, que van a tener mayor volumen de carreras. Entonces, primero trabajan más días, que nos ayudan a cubrir la demanda, y al tener una reducción de tarifa van a tener mayor volumen. Entonces, ahí se vería compensado esta propuesta de reducción de la tarifa que nació del propio sector. Secretario Abad, usted me habló de dos temas importantes rápidamente ahí. Uno es el tema justamente del sector de transporte escolar, que ha estado muy, pero muy golpeado y que muy poco se ha hecho por esta crisis. Y el tema también del transporte de las empresas. ¿Eso ya está arreglado? ¿Eso ya lograron ponerse de acuerdo? Sí, diría que hay un gran consenso en ese sentido, y es un gran aporte que la empresa privada, el sector privado, el sector productivo lo está haciendo. Ahí ganamos por partida doble. Primero, e inclusive por partida triple, diría yo, porque estamos garantizando, como decía, la cadena de custodia sanitaria de los trabajadores al ir en un transporte institucional o escolar, porque es de la misma modalidad, que garantiza que el empleado vaya desde su casa hasta el trabajo en un desplazamiento seguro. Ahí ganamos sanitariamente. Segundo, que damos la posibilidad justamente a este sector escolar que vive de los estudiantes y que ahora no los tiene, puedan tener un trabajo ahí, puedan tener la posibilidad de generar recursos. Y también ganamos porque nos ayuda a descongestionar la aglomeración de personas, a reducir la demanda del transporte público y a reducir también la congestión vehicular, porque esos trabajadores que antes iban al trabajo en sus propios vehículos particulares, ahora están yendo en un transporte institucional que estará llevando quizás 25 o 30 personas, es decir, reducimos 25 o 30 autos en la vía por cada bus que se haya contratado. ¿Cómo estamos, secretario Abad, del tema de las bicicletas, las compras y las ciclorrutas que usted mismo ha planteado? Bueno, es también parte del plan de reinserción. En el semáforo rojo habilitamos todas los carriles exclusivos del trolebús, de la ecovía, del corredor central norte, y hemos tenido un incremento que ya está llegando al 1000% de ciclistas que se han tomado estas ciclovías emergentes. En semáforo amarillo, como ya empieza a trabajar el transporte público, entonces les trasladamos a estas vías emergentes al conocido paseo dominical, a la ruta del paseo dominical, que las vamos a evidentemente para que ahí continúen los ciclistas y que esperamos que se sigan sumando. Mientras tanto, para llegar al semáforo en verde, ojalá que sea antes inclusive, estamos trabajando en 63 kilómetros de ciclovías, tanto en rutas principales. Eso es algo importante decirlo, van a ir por rutas principales para que los tiempos y las distancias entre punto y punto sean más cortas.
Usted recordará en ocasiones anteriores se hicieron ciclovías, pero por vías paralelas, y eso desmotiva al ciclista porque tiene que hacer un trayecto mucho más largo para llegar al mismo punto de origen, al de destino, perdón, y resulta que se le hace mucho más cansado porque el motor de los ciclistas son sus propios músculos. Entonces, lo importante es darles primero vías que sean principales, y se van sumando a estas vías principales una red de ciclovías paralelas y transversales que les van permitiendo generar una red de ciclovías bastante interesante. Además, son con carriles segregados, con las respectivas seguridades, que van a invitar a los ciclistas que no son urbanos permanentes y que tienen quizás en su casa, pero que solo salen en el paseo dominical porque se sienten seguros, pues ahora quizás vayan a utilizar estas vías. Sentimos que ya en la actualidad ya esas personas han desempolvado sus bicicletas y han empezado a utilizar porque sienten que hay una vía segura. A eso, secretario Abad, ¿en cuánto ha subido el uso, en cuánto se ha incrementado en porcentaje el uso de la bicicleta, y ustedes en cuánto proyectan? Bueno, en la actualidad estamos ya bordeando un incremento del 1000% de lo que normalmente se tenía. ¿Cuál era lo normal? En términos porcentuales, normalmente la bicicleta dentro de los desplazamientos de Quito no llegaba ni al 2%. Estamos ya prácticamente superando con creces lo que hemos proyectado. Esperamos que ya en el promedio lleguemos a tener un 7 o 8% de los desplazamientos en bicicleta. Ojalá se vayan aumentando. Secretario Abad, ahí hay un problema que le voy a poner sobre el tapete: la indisciplina del ciudadano en el uso de la bicicleta. Yo he podido y he sido testigo del incremento que existe en Quito, y el problema del irrespeto a la reglamentación de tránsito que se tiene en la ciudad. Los ciclistas piensan que el semáforo y las reglas de tránsito no son para ellos. Con este incremento, ¿usted no cree que vamos a tener más accidentes de tránsito? Cada ciudadano, cada actor de la vía tiene sus derechos y sus obligaciones. Sin duda. Las vías son espacios de convivencia ciudadana y cada uno tiene que cumplir su rol y su respeto. Así como el conductor también es irrespetuoso al no respetar los límites de velocidad, al cruzarse el semáforo en rojo, al no respetar un par, también existen ciclistas que no lo respetan. Pero es importante que tengamos esta conciencia ciudadana, y para evitar siniestralidad vial es dar también vías seguras. Eso evita de que las personas cometan mayores infracciones de tránsito. ¿Por qué también los ciclistas tratan de ir por la vereda o acortar caminos? Porque las ciclovías, como han estado estructuradas, le motivan a hacer aquello. Es decir, si usted tiene una distancia del punto A al punto B por una vía principal y si lo hace en una vía principal, tiene 1 kilómetro de distancia, pero si lo hace por una vía paralela o vía secundaria, son 2 kilómetros de distancia. Entonces, evidentemente, le está invitando a que trate de buscar atajos, y esos atajos normalmente son las aceras o lugares que no son aptos para la bicicleta. Y ahí es cuando se pueden generar este tipo de complicaciones. Es igual que pasa cuando el peatón se ve restringido a poder utilizar una vía o una acera segura. Trata de buscar cómo acortar distancias. Hay mucho por hacer todavía por el peatón, porque esta ciudad fue creada y hecha para autos. Entonces el peatón todavía está relegado, pero estamos también trabajando en un plan de aceras que le permitan al peatón tener también mayores seguridades. Hay que tomar en consideración, y esto no es un justificativo, es una realidad, pero en temas de movilidad, en temas de seguridad vial, nuestro país, nuestra ciudad tienen retrasos entre 40 y 50 años, lo que en países escandinavos o de los Países Bajos, esto se hablaba en los años 70, aquí recién lo estamos tratando de implementar. No estoy queriendo justificar, simplemente estoy dando una realidad que hay que cambiarla y estamos apuntando hacia ese horizonte. Duro trabajo, pues, secretario Abad, que tenemos frente a la movilidad y todo lo que nos ha hecho el cambio muy rápido
esta pandemia del COVID-19. Gracias por contarnos, secretario Guillermo Abad, el secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, sobre esta nueva normalidad que tendremos desde el día 3 de junio. Un abrazo y una buena semana, señor secretario. Gracias, de igual manera. Bendiciones. Bendiciones igual. Tiempo de una pausa. Ya venimos.